la propuesta que os vengo un poquito a debatir en el día de hoy es la de encendiendo el aula de español también para trabajar con el tema de las metodologías activas. Luego os comentaré un poco pues, todo el tema relacionado de por qué esta ponencia, qué objetivos trae y sobre todo es qué necesidad, porque yo creo que cuando presentamos una propuesta práctica de este sentido, pues evidentemente tiene que responder pues a algo, ajá, a una necesidad de clase, a una cuestión pues un poquito más pedagógica y demás, pero bueno, vamos a verlo con tranquilidad. Voy a compartir, si os parece bien, la presentación. Un segundito solo. Bueno, entonces ya digo, voy a compartir la presentación que trabajaremos un poco en el día de hoy. También os daré algunas indicaciones, puesto que luego pues tenemos toda esta hora. Ya digo que las compañeras luego, puesto que habéis venido a este webinario, vamos a estar debatiendo y escuchando, las compañeras os van a compartir luego en el chat un enlace para un sorteo de materiales que pues, por cortesía de Binumen nos lo han cedido también. Hay varias cuestiones de didáctica que vamos a nombrar un poco en el día de hoy, en este webinario, que van a ser, pues, por ejemplo, materiales como 101 preguntas para ser profesor de español, de María Méndez. Os nombraré también en primicia un poco pues un lanzamiento nuevo en didáctica, que es el 50 preguntas para enseñar léxico, y luego también alguna cuestión de motivación. Pero esto os lo explicaré posteriormente. Si completáis el enlace que os van a pasar las compañeras, en el día de mañana realizo el sorteo y evidentemente contactaré con la persona afortunada. Bueno, pues ya digo, esta es un poco la propuesta que os lanzo en el día de hoy. Y todo viene, ya hemos dicho, pues para tratar de responder a una pregunta pues, de clase y una pregunta que todos los profesores, ya sean de español o ya sean de cualquier otro idioma o de cualquier otra materia, siempre hemos enfrentado, que es cómo tratar de motivar a nuestros estudiantes. Hay muchas veces, no sé cuál es la situación en vuestros países, si me lo queréis poner por el chat, luego será interesante en el momento de debate para ver las diferentes perspectivas. ¿Cómo definiríais vosotros a vuestro alumnado? Y es que la cuestión, cuando preparé esta propuesta didáctica, que este año veo también en el chat caras, nombres conocidos, seguro que me habéis oído con esta propuesta en algún lugar, venía un poco a responder a una necesidad que yo como docente y también muchos de vosotros me habéis hecho llegar, y es, ¿qué hacemos? Ajá, ¿cómo podemos llegar a un alumnado que tiene a golpe de móvil y a golpe de herramientas como ChatGPT, etcétera, 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 un contenido, un input mucho más rápido que el que podríamos tener en cualquier otro estadio de la enseñanza-aprendizaje? Yo, por ejemplo, ya digo, cuando te aprendí idioma extranjero la primera vez, yo aprendí un poquito tarde, comencé a estudiar inglés con 9 años, fijaros ahora, ha pasado el tiempo, y ahora parecería una locura que a un niño empezar con 9 años. Hay cursos que empiezan con mucho menos. Pues lo que encontraba en las clases de idiomas era pues un poquito algo más cercano a lo que tenemos en estas primeras columnas. ¿Mm? Yo recuerdo, por ejemplo, que para nosotros era muy complicado encontrar input en la lengua que estábamos estudiando. Pero claro, cuando nuestra profesora venía con un audio, con un vídeo, con una película, pues era algo que celebrábamos. Primero, quizá, pues para decir, ya por un momento no vamos a escuchar a la pesada de la profesora hablando en inglés. Pero
todo esto ha cambiado muchísimo con el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos ya estén en contexto de inmersión, ya no estén en contexto de inmersión, puedan permitirse una inmersión lingüística en un país de habla hispana o no, tienen un acceso muchísimo más directo a la lengua, objeto de estudio. Y todo, pues, a golpe de móvil, a golpe de plataformas como Netflix, etcétera, etcétera. Pero es evidente que estamos ante una cuestión, pues, muy interesante, sobre todo cómo llegar y cómo tratar de sorprender a este tipo de estudiantes. Como veis también en la segunda parte de la imagen, en muchas ocasiones, cuando yo pregunto cómo definiríais a los estudiantes que tenemos en las aulas, muchos de ellos me decís perezosos, quieren una respuesta rápida, pero también muchos me decís curiosos. Ujú. Y que algunos de ellos tienden más a hacer un trabajo en equipo. ¿Ok? Bueno, pues esta segunda columna vendría un poquito a ejemplificar todo esto. A ejemplificar, pues que tenemos estudiantes que quizá han dado un paso más allá y aprenden de otra manera los idiomas, no como nosotros lo habíamos hecho pues hace tiempo. ¿Ok? Entonces, ya digo, yo como docente he estado en contexto adulto, en inmersión lingüística, luego, como han dicho en la biodata, me fui a Tailandia, un contexto de no inmersión, donde era completamente diferente la enseñanza, y ahora también no me gusta despegarme del aula de clase, colaboro con una escuela en contexto de inmersión en Madrid y he notado muchísimo esta diferencia. Cuando yo tengo alumnos de 18, 19 años con la llegada de la tecnología, pues evidentemente es un paso muy adelante. Como anécdota, antes de seguir, pues a quién de nosotros no nos han escrito por ahora un correo electrónico con inteligencia artificial, unos estudiantes. Pues claro, en este caso, ahí vemos que hay mucho input, en el ambiente, pero no tenemos opciones a cómo explicarlo, a cómo especificar. Ujú. Bueno, si continuamos un poquito más adelante, también añadimos con que después del COVID, evidentemente han surgido múltiples posibilidades para aprender idiomas. ¿Mm? Fijaros que ahora mismo, antes en España, uno de los principales lugares donde se aprendía español, como lengua extranjera o lengua adicional, era en las empresas. Porque pues, en las grandes ciudades hay un volumen muy importante de alumnado extranjero. Y con el tiempo, este alumnado, fijaros lo curioso, han ido tendiendo, las empresas han ido tendiendo a reducir costes para permitirle a sus trabajadores aprender con aplicaciones. Ujú. Entonces, fijaros los contextos y el COVID, todo lo que ha cambiado. ¿Ok? O, por ejemplo, las oportunidades que tanto Zoom, tanto Teams nos han dado, lo que fue en la época de la pandemia, para poder organizar este tipo de eventos online y pues tratar de reflexionar pues, en Irlanda, en Francia, en Italia, en Valencia o donde sea. Bueno, si continuamos un poquito más, bueno, pues vemos un poco esa diferencia de contextos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nos lleva a reflexionar metodológicamente sobre este tema? Pues unas ideas que ya nos comentaba, no son muy modernas, ya nos comentaba Kumar Abadivelu a finales del siglo XX, y es que todo aquel que os venga a decir que hay una solución metodológica perfecta para un tipo de estudiantes, no os está diciendo toda la verdad. ¿Mm? Todo el mundo sabemos, a mí todavía me da un poco de rabia aquellos que siguen utilizando la enseñanza por tareas. Pero claro, la enseñanza por tareas que en los 90 ya Seiglas, Taire y Zanon defendían. Digo, estamos volviendo a una metodología con tantos años que no quiere decir que sea mala, sino que quiere decir que estamos en una época, como defendía Kumar Abadivelu,
en la cual lo que tenemos es que ir cogiendo lo más adecuado de cada una de estas metodologías, de estos approaches, que también se diría en inglés, para poder llegar de mejor manera a nuestro alumnado. Ujú. Y esto, pues, lo va a denominar como la época postmétodo. Ujú. ¿Y cómo llegar mejor a nuestro alumnado? Con un fuerte análisis de necesidades. También me interesa mucho saber, si luego en el chat lo podemos comentar, cómo son las tácticas de análisis de necesidades que vosotros utilizáis en el aula. ¿Mm? ¿Por qué es importante? Y bueno, es una obviedad, todos somos profes y todos lo conocemos. ¿Por qué es importante este análisis de necesidades? Bueno, pues, evidentemente para conocer a los que tenemos de lado. Para conocer a nuestro alumnado, qué expectativas tiene y también darle un poquito ese papel en cómo pretende aprender y cómo pues eso, está, cómo está dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por ello la propuesta nada con la cuestión de las metodologías activas que veis aquí, es tratar de activar conocimientos y activar la motivación de nuestros estudiantes una vez que ellos pues, se sienten involucrados. Aquí tenéis una definición muy clásica del 21, ajá, no, ya tiene unos añitos, de Márquez Aguirre, que nos dice que las metodologías activas son estrategias y técnicas para un aprendizaje efectivo. ¿Mm? Y esto, bueno, ya lo sabéis, que en la literatura metodológica pues, es muy dada a trabajar con este tipo de términos, aprendizaje efectivo, comunicación, aplicación práctica, ya, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo llevamos al salón de clase? Bueno, pues con estos breves apuntes teóricos pasaríamos a tratar de solventar esto en la forma práctica. Y bueno, esto es una anécdota que ya digo, este año he repetido ad infinitum en mis talleres, que si uno reflexiona también, todo profesor de idiomas, todo buen profesor de idiomas, tiene que haber sido estudiante de idiomas antes, seguro que cuando hemos estudiado y hemos hecho una estadía de estudios en un país pues, en el que se hablaba la lengua que estábamos estudiando, hemos pasado el proceso de aprender con un idioma de libro de texto y a darnos de bruces con la realidad. Yo, por ejemplo, recuerdo hace 23 años al Gabriel en beca Erasmus, que llegó a Reino Unido, llegó a Newcastle, como os han comentado en la biodata, pues creyendo que su inglés era el mejor del mundo, y se dio de bruces nada más que tuvo que coger un taxi y un taxista de Newcastle, no sé si lo conocéis, con alguien dando con Escocia, así un tipo como muy fornido y con unos tatuajes y estas cosas de I love my money, era como muy, muy cute, era muy enternecedor, era muy forzudo, pero muy enternecedor el colega. Bueno, pues me dijo, Where are you from? Le respondí, From Spain, y él me dijo, oh, Spain. Ajá. Fijaros esa diptongación de origen germánico que a mí me voló la cabeza. Bueno, pues muchas veces a nuestros estudiantes, cuando trabajamos con un libro de texto y nos centramos únicamente en ese libro de texto, pues muchas veces nos pueden pasar cosas como las que veis aquí. Oye, profe, he intentado ver una película en versión original, pero chico, aquello no funcionaba para nada. O, estos son maravillosos, los que aprenden idiomas por amor. He conocido a un chico hispano, una chica hispana, y cuando hablo con él, chico, que me mira raro, que nuestra relación no va a ninguna parte. O cuando llegué al país de origen, al país de la lengua objeto de estudio, pues no tendría ni foto. Bueno, ¿cómo tratamos de poner remedio? ¿Vale? Bueno, pues desde Dinumen, nuestra nueva generación de materiales
se basa en estos 7 pilares básicos que no distan de ser pues pequeñas soluciones que podemos ir aplicando en el aula, algunas sí, otras no, y que vamos a ir viendo muy rápidamente para luego tratar de debatir un poco sobre ellas y qué cambiaría en nuestra clase de presentarla de esta manera o no. ¿Mm? Ahí lo veis, aprendizaje inductivo, aprendizaje memorable, autonomía, fomentar la autonomía del estudiante, la lengua contextualizada. Amigos, ¿quién de vosotros no ha echado de menos en un material de texto más ejercicios contextualizados? Bueno, pues esta es una opción importante, ya digo, y que vamos a ver cómo hemos reflejado. Luego, el uso de la tecnología con sentido. Pues este tipo de cuestiones relacionadas con las aplicaciones móviles. Yo lo llamo un poco la política anti-Kahoot, que todos sabemos que el Kahoot, pues al principio, todo curso de formación que hacíamos y demás era como la bomba y a nuestros estudiantes les motivaba porque era, bueno, un jueguito que se lo pasaban bien. Pero claro, ¿cómo aplicar las herramientas tecnológicas que las tienen al alcance de la mano en el día de hoy con un sentido pedagógico? Luego, pues el tema de la competencia intercultural, que evidentemente es interesante, ajá, y más en contextos de no inmersión, cuando, por ejemplo, pues nos encontramos con el tema de las variedades del español. Ujú. Muchos compañeros, cuando he dado talleres de formación en otros países, sobre todo esto me ha pasado con compañeros latinos, me decían, Gabriel, yo no me siento representado en el español que yo hablo con los libros de texto que tengo que usar en clase. ¿Mm? Bueno, pues este tema en el cual pues las editoriales españolas también hemos empezado a modificar, y ahora veremos también los ejemplos que os vengo a proponer a este respecto, no distan de ser también un poco una apertura de mente a nuestros estudiantes para presentar el español de una variable, desde una variedad pan hispánica. Y luego, pues el tema del pensamiento crítico, porque evidentemente somos docentes, ajá, de idiomas, pero también docentes que tienen que implicarse en el desarrollo personal del estudiante. ¿Mm? Bueno, aquí no voy a centrarme mucho, ¿vale? Os he puesto unas diapositivas explicativas, luego como, bueno, tenéis la grabación, luego si necesitáis la presentación la compartiré con la organización, pero también al final os pasaré un enlace en el cual veréis, ajá, es un enlace en el cual se explica un poquito más qué es esto del aprendizaje activo y vais a tener acceso a un ebook de didáctica gratuito con artículos de gente tan reconocida en el mundo de L como puede ser José Amenós, Esperanza Román, bueno, y muchísimos, en el cual pues nos van a ayudar un poquito pues a ver y a trabajar un poco todo esto que os contaba anteriormente. Desde, pues como veis, el tema del aprendizaje inductivo, que bueno, ahí pues puede tener su cierto intríngulis, ajá, porque hay detractores a favor y en contra, pero bueno, vamos a ver en una secuencia del libro de texto cómo funcionaría. Luego el tema del aprendizaje memorable, es decir, cómo poder marcar al estudiante con la temática. Esto, por ejemplo, se da en los adolescentes. El cómo poder, a los que están sentados en el salón de clase, que, como diríamos en español de España, los ha puesto el ayuntamiento, es decir, que están allí porque es una enseñanza arreglada y tienen que pasar un examen, pero el español les da un poquito igual, cómo conseguir motivarles y que recuerden un poquito del idioma. Recomendación bibliográfica, siempre que podáis leer algo de Deva L sobre aprendizaje memorable, o sea, id como locos, ¿vale? Porque es una referencia bibliográfica magistral, ¿vale? Entonces, ahí tenedlo en cuenta. Luego también tenemos que reflexionar, pues, qué consideramos hoy como un buen aprendiente de idiomas, uy, perdón,
como un buen aprendiente de idiomas en el tema de la autonomía del estudiante. Yo recuerdo, os he dicho, al Gabriel que estudiaba inglés ya hace muchísimos años, ya de todo, pero que en la época en la que yo empecé, el profesor era la única fuente de conocimiento. Entonces, pues el hecho de que fuéramos autónomos a muchos profes en aquellos años como que no les sentaba del todo bien, ¿vale? O sea, acaso te vas a ir demasiado del nivel del grupo. Pero ahora, partiendo de los momentos de la enseñanza comunicativa, pues evidentemente necesitamos, porque tenemos sílabus enormes, con mucha cantidad lingüística de conceptos, y claro, pues tenemos que darle un poquito de autonomía al estudiante para que trabajen también a un ritmo determinado. Luego José Amenós, referencia clasiquísima en torno a la lengua contextualizada. Luego debatiremos en la parte de preguntas sobre qué echáis de menos en los materiales de texto. Muchos me decíais lengua en contexto, ¿okay? Es decir, esa lengua auténtica, pero ya digo que José Amenós, en el artículo del ebook al cual vais a tener acceso, nos dice que aparte de que la lengua sea auténtica, tiene que tener un propósito. Este debate ya lo teníamos metodológicamente con los real hace un montón de años, ¿vale? El hecho de que si era productivo ponerles a los estudiantes fragmentos del telediario o fragmentos de un programa de tele, o ponerles en un nivel B1 a ver una película, ¿vale? Entonces, yo todavía, incluso en determinadas variedades del español, me ha causado problemas. Porque, por ejemplo, cuando yo impartí español en contexto inmersivo aquí en España, en una universidad, recuerdo que tuve que dar una asignatura de cine, teníamos un sílabus cerrado, y para una clase de nivel B2 me tocó trabajar con los chicos Nueve Reinas. Bueno, sudé la gota gorda, ya no solo por la variedad, sino porque pues, el protagonista, Ricardo Darín y demás, tenían un acento un poquito complejo, ¿vale? Entonces, ¿de qué me sirve que estén escuchando esto que es súper auténtico si luego no les va a servir para producir? ¿Vale? Luego igual el tema de la tecnología con sentido, que pues evidentemente recordad la musiquita del Kahoot, que a mí me aparece en mis peores pesadillas, pero bueno, pues el hecho de cómo aplicar algo de su día a día a una realidad de aprendizaje, pues evidentemente siempre viene. Bueno, y luego decíamos también la competencia intercultural y luego el tema del pensamiento. Por ello, lo que quiero que reflexionemos también con el taller del día de hoy es qué español estamos enseñando en los materiales de texto. Ya, como han dicho las compañeras, ya sabéis cuando asistís a una formación mía que tengo dos almas. Tengo el alma editorial y tengo el alma docente. Claro, evidentemente yo os voy a decir pues, eso, que nunca os voy a decir que un libro de texto es perfecto porque os mentiría, pero sí que, bueno, las situaciones que os vengo a presentar hoy de los libros de texto de Dinumen pues se acercan un poquito al lado correcto. Pero mi lado docente, evidentemente, viene a recalcar el hecho de que tenemos que reflexionar cuando elegimos materiales qué muestras de input contienen. Y aparte de esto, aparte de ver qué muestras de input contienen, tenemos que ver que en otra referencia bibliográfica que ya tiene más años que Matusalén, que es la taxonomía de Bloom, que trabajamos en la clase y que no trabajamos en la clase. Entonces, a la hora de trabajar nuestras secuencias didácticas, pues esas etiquetas de crear, evaluar, analizar, aplicar, entender y memorizar, que ya en los años 50 Bloom estableció, pues tenemos que ver, ¿vale? Que nos puede servir para tratar de dar un poquito más de actividad dentro de él. Pero luego lo debatiré. Por ello, ¿cómo llevar la realidad al aula? Aquí hay una propuesta que a todos os puede venir a la mente. Ya os lo he dicho, pues cortometrajes, películas, tal. Evidentemente, todo material de texto
que se precie en la actualidad tiene que tener un material audiovisual, porque es la única forma mediante la cual los estudiantes van a poder también asociar aquello que ven escrito con una contextualización, ¿vale? Ahí no es algo a tener. Bueno, pues tiene una serie de ventajas, no sé desde dónde os conectáis, ajá, pero bueno, en este sentido, el material audiovisual ahora mismo casi todo el mundo pues tiene un acceso fácil a Internet. ¿Cuál es el problema? Que este material audiovisual, pues hay veces que no está explotado. ¿Mm? Y que es difícil y que requiere mucho tiempo docente. ¿Mm? Pero las soluciones, en este caso, pues, al venir de la mano de Binumen, pues evidentemente son las que os voy a presentar en el día de hoy, ya vienen, ajá, trabajadas y explotadas dentro de los materiales. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de Hostal Babel, ajá, que es una sitcom creada es profeso para el material frecuencias, que sirve para un nivel A1 y A2 y que tiene diferentes capítulos en los cuales pues, el alumno va a ir acompañando a la narrativa de los personajes dependiendo de lo que va a ir estudiando en el curso. Dinámicas de trabajo, no sé qué pensáis, cuando yo trabajo películas, cortos y demás, claro, está la típica opción, como veis, de verlo sin sonido, verlo con sonido. Pero bueno, esto es un poco más una dinámica de plenaria. Bueno, aquí tenemos a los personajes de Hostal Babel, es decir, cuando busquemos materiales, tratemos de ver que esté reflejado toda la riqueza del idioma. ¿Mm? Aquí en este caso, pues os lo resumo, es una sitcom en la cual pues, unos chicos jóvenes que viven en la ciudad comparten piso en un hostal y pues, tienen allí su vida. Y ahí veréis cómo pues, tenemos desde Carla, que es argentina, Bea, que es una chica española, Hugo, que es de México. Bueno, pero claro, lo que os decía, normalmente las dinámicas de comprensión auditiva pues, son un poquito más difíciles, ¿vale? Porque esta de ver con sonido, ver sin sonido, pues ya digo, es un poco de plenaria. Pero ¿hasta qué punto las actividades de comprensión auditiva, de comprensión audiovisual en este caso, están correctamente explotadas en los materiales? Bueno, aquí, bien sea material de Binumen o bien sea cualquier otro material, os doy como opciones algunas de estas que comentaremos que sirven para crear esa motivación o trabajar durante o después del vídeo. Antes del vídeo, pues ya no solamente es lo veo sin sonido con sonido. Bueno, pues vamos a ver quiénes son estos chiquitos. Ajá. Todo el mundo cuando haces este ejercicio denomina a Hugo el hippie, a Carla la estudiosa, ¿vale? A Tere la que le gusta la moda y la que le gusta maquillarse. A Leo, pues la persona que le gustan los ordenadores y los videojuegos y estas cosas. Bueno, pero nos empieza a salir un poquito de input a este respecto, ¿vale? Luego, ¿qué pasa durante el vídeo? ¿Qué pasa cuando el estudiante se enfrenta a un vídeo, a un ejercicio de comprensión auditiva? Pues siempre tiene tensión. Y muchos de ellos pueden sentir frustración si no entienden. Bueno, pues aquí también os doy alguna opción, como la de escucha y ve, observa. ¿Qué puedo hacer cuando sé que tengo estudiantes buenos en comprensión auditiva y estudiantes malos? Pues un proceso de andamiaje. Ujú. Un proceso de andamiaje en el cual, pues bueno, puedo poner un trabajo en pareja y pues que escuche, que para algo es bueno escuchando, pero observe y luego construyan entre las dos personas el significado de lo que han ido escuchando. Ujú. Bueno, pues estas dinámicas, ya digo, pueden llevarse a cabo siempre que el material sea lo suficientemente flexible.
Y luego, claro, el hecho de pues, ver una película, ver un vídeo, muchos de ellos pues dicen, vale, pero esto lo hemos visto fenomenal, pero ahora ¿cómo aplico lo que he oído en la realidad? Pues bueno, ahí tenéis también esa opción de reconstruir o crear un producto oral o escrito para solucionar el problema. ¿Mm? Bueno, ya digo cómo luego podemos tener preguntas y os dejaré mi email, también lo podemos hacer. Más opciones para encender el aula de español, para esa lengua contextualizada, esa lengua viva que os comentaba anteriormente, cómo llevar la clase. Corpus, ¿vale? No quiere decir, porque esto quizá os suene como algo muy, muy filológico, el tema de los corpus, ¿vale? Que no dista de ser, pues como veis, una colección de textos orales y escritos, en los cuales la Real Academia Española pues, ha visto un patrón de frecuencia. ¿Mm? Y pues tenemos ahí registros formales, informales, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, pues es útil porque ya Pitkowski Vázquez en el 2009 ya nos decía que, bueno, que esos corpus lo que conformaban era un modelo de realidad. Bueno, pues ¿cómo podemos integrarlo en nuestras secuencias didácticas? Aquí lo que veis que tenéis un ejercicio oral así como muy simple, es una unidad 3 de un nivel A1, la cual pues comenzamos a mancharnos la mano de lengua, ¿vale? Como me gusta decir a mí en los talleres, pues cuando viajo prefiero, pues empezamos a hacer frases, una cosita muy guiadita, ¿vale? Pero ya podemos producir algo. Bueno, pues ¿por qué no decirle al estudiante, ¿vale? Un reto que os lanzo ahora mismo, que bueno, lo estáis leyendo. En los talleres presenciales, como la cajita se suele ver un poquito más pequeña, me da un poco más de juego, que penséis que adjetivo está asociado de manera más frecuente al concepto medios de transporte. ¿Mm? Muchos de vosotros diríais rápido, lento, caro, barato, peligroso. Bueno, pues los corpus lingüísticos lo que trabajan, o sea, lo que denominan es que el adjetivo más normal, más usual, ahora mismo en la actualidad, es ecológico. Quizá porque el corpus también mete mucho texto escrito, ¿vale? Pero tratemos de dar a nuestro estudiante toda esta posibilidad. ¿Mm? De aquí, además, también recordaré siempre a otro estudiante de nivel A1 en la lección de las profesiones típica tópica que todos damos, que me vino al final de la clase y me dijo, Gabriel, me parece fenomenal lo que estás explicando, pero yo no sé decir mi profesión. Me parece fenomenal que me hayas estudiado, que me hayas enseñado taxista, carnicero, pescadero, etcétera, etcétera. El pobrecito mío era quiromasajista, ¿vale? No quiere decir, es un ejemplo un poquito radical, pero viene un poquito a este respecto, ¿vale? También al vocabulario, a la intención del estudiante. Pues esto es encender el aula. Esto es darle una utilidad, un objetivo final a la lengua que estamos estudiando, ¿vale? O incluso la pragmática, ¿vale? Porque la pragmática, pues evidentemente es un problemón, ¿vale? Es un problemón y que no se ha trabajado normalmente en los libros de texto, ¿vale? Más allá, pues, de aspectos puramente anecdóticos, como pueda ser, pues yo qué sé, la dicotomía tomar-coger en el español de España o Hispanoamérica, ¿vale? O, como veis aquí, cosas como lo de viejo y mi viejo, ¿vale? Ahí muchos conoceréis a mi estudiante tailandés con un nivel B2 que vino a hacer un curso de inversión aquí a Madrid, era un argentinito adorable, y con un nivel bastante bueno, y que lo primero que se le ocurrió decir cuando coincidió con su mamá española era, ¿qué tal está mi vieja? Claro, la mamá española de unos 50 y pico, casi 60 de Madrid, aquello de que la llamaran vieja, no la sentó muy bien. Bueno, pues esta lengua viva, que no siempre se trabaja en los libros de texto, siempre es interesante reflejarla también en los materiales, ese aspecto pragmático. Ir más allá también de lo que teníamos en las variedades del español, que era pues
permitidme la expresión, pues a veces un poco folclórico, el hecho de decir, ok, me da mucha risa que falda en alguna variedad de Latinoamérica se diga pollera, pero claro, cuando salgo del salón de clase, ¿dónde está esa palabra? No la he contextualizado, no la he utilizado, no la he puesto en marcha dentro de lo que yo conozco. ¿Eh? Luego igual, tratemos de elegir material, ajá, o de crear material con funciones comunicativas que se usen en realidad. ¿Mm? Y aquí se me viene al caso esos ejercicios de vacío de información de alumno A, alumno B, que había un montón de libros de estos que decían, alumno A, dale un consejo al alumno B que tiene un problema. Y el problema que tenía era que le dolía la cabeza. Pero el ejercicio en el enunciado te decía, utiliza la fórmula de consejo, te recomiendo que con subjuntivo. ¿Quién demonios utiliza para decirle a su amigo, te recomiendo que te tomes una aspirina si te duele la cabeza? Bueno, pues aquí viene esto, aquí viene la reflexión que quiero lanzar. La reflexión de cuando trabajamos con un libro de texto, ajá, con un input que no refleja la realidad. ¿Mm? Que, pues, input neutro, un input que lo que va a crear en cierta manera, pues es alumnos que tienen un dominio del español limitado. Bueno, aquí tenemos también muchas cuestiones, pues el aprendizaje inductivo, que muchas veces lo cerramos únicamente a aspectos lingüísticos, los gramaticales, pero el aprendizaje inductivo también puede ser el hecho de trabajar un análisis de necesidades bueno el primer día de clase. Porfa, esto es súper importante para ver si tengo alumnos de diferentes niveles, de diferentes capacidades, de cómo están en destrezas, no sé, ¿vale? Entonces, aprovechemos las primeras páginas de los libros, el doble input, que siempre nos dan información. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos también. Luego, igual, a la hora de crear ejercicios orales, actividades orales, siempre es muy interesante, y aparte de lo que nos dicen metodológicamente, de hay que darles un ejemplo, hay que darles un pasito antes para que ellos se sientan seguros, pero tratar de trabajar utilizando pues estrategias como el andamiaje que veis en esta actividad, ¿vale? ¿Qué hubiera pasado si en el enunciado, pues yo solamente leo y tú qué opinas de los dos, estás a favor o en contra? Esto me recuerda a cuando aprendíamos inglés, que yo, lo que yo llamo cómicamente las redacciones de cuéntame qué hiciste en tus últimas vacaciones. Oiga, perdone, es que a lo mejor no he hecho nada y no tengo para explicar un texto de 80 o 100 palabras, ¿vale? Pero, ¿qué gana mi estudiante cuando yo ya incluyo cositas como estas? Bueno, pues que ya tengo unos escaloncitos donde poder ganar. El corpus ya lo hemos visto, ¿vale? El corpus nos da también esa posibilidad de crear, de deshacer esos entuertos que siempre tenemos en el salón de clase del tipo, profe, pero que es más normal, fuera o fuese, porque me has dicho que es el mismo tiempo verbal, pero no me creo que esto equivalga a lo mismo, ¿vale? O los tiempos de pasado. Yo vengo de una región en España donde no hay, donde se utiliza, o sea, hay problemática en la diferencia entre el pretérito perfecto y el indefinido. Ajá. Y pues, cuando un alumno te escucha, esta mañana me levanté a las 7, claro, se le abren los ojos como eso, como cazuelas de grandes. Ujú. El componente afectivo, que viene un poco también con la necesidad del aprendizaje. ¿Ok? Bueno, pues ese componente afectivo, como era el que os estaba comentando anteriormente, siempre que tratemos de apelar a la realidad del estudiante, los ejercicios de comprensión oral y la producción, pues va a ser mucho más factible y mejor. ¿Eh? Aquí ya digo, lo veréis personalmente. Bueno, esto ya lo hemos visto también. Y luego igual la cuestión intercultural, pues como ya os comentaba,
tratemos de pasar de esa cultura unidireccional y única en la que, bueno, pues solamente nos centrábamos en una realidad, que es verdad, que las editoriales de España en muchas ocasiones era una visión un poquito ombliguista, ajá, en cuanto a pues, la cultura española, sino que, bueno, pues tratemos de utilizar también otras maneras, otras voces, otros sucesos a la hora de presentarla en el. Y bueno, ya para terminar, ¿vale? Porque lo más interesante siempre son vuestras preguntas y voy con 3 minutitos, entonces creo que voy bien de tiempo. La reflexión que quiero lanzaros, que veis aquí del profesor Javier Tourón, profesor muy querido por mí, nos decía ya hace tiempo que el hecho de cambiar una metodología de manera radical no funciona 100%. Todas las ideas que os he lanzado un poco en el día de hoy pueden ser un acicate para que vayáis investigando, viendo, trabajando. Y es que si soy capaz de que mi estudiante ponga en práctica y aprenda más, ajá, pero no aprender más contenido, sino aprender a producir mejor dentro del aula, pues estas metodologías activas a lo mejor no son la única solución para encontrar el mejor uso de las horas de clase, pero si conseguimos que mi estudiante, nuestro estudiante, sea capaz de producir de una manera mejor o de adquirir un poquito más de soltura o de que pueda salir a la calle y pueda hacer una tarea pequeñita, concreta en la lengua que está estudiando, ¿acaso no es un movimiento en la dirección correcta? Bueno, pues aquí lo dejamos en espera de vuestras preguntas. Ajá. Aquí os dejo de todas maneras mi correo electrónico, os lo voy a poner vía chat, porque ya digo, todo lo que necesitéis, ahora os leo lo que habéis dicho. Lo podéis escribirme siempre que lo necesitéis. Luego las compañeras os han pasado también el enlace para el sorteo, que ya veo que muchos habéis entregado, por lo tanto, fenomenal. Luego os paso el enlace para ese ebook de descarga gratuita, ¿vale? Que lo tenéis aquí. Uy, os he vuelto a poner mi email. Vaya. Que lo tenéis aquí, podéis revisar, podéis ver, que yo creo que siempre es interesante. Y luego, pues evidentemente, todo aquel que quiera conocer un poquito más acerca del catálogo 2026 de Dinumen, pues aquí, aquí os lo lanzo, ¿vale? Para que pues, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, como veis, me está dando un poquito de problema, pues si lo tenéis en consideración, pues que me digáis. Y ya es, y en espera. Muchas gracias, Gabriel. Nos has mostrado como un panorama así, ¿no? De lo que es una metodología activa. Creo que había un par de cuestiones en el chat. Creo que me ha parecido ver una pregunta. Sí, Sí, la tengo. sí, ¿la Sí, sí, tienes? sí. Bueno, y Echeandia, Gabriel decía que, no, de hecho, la he perdido ahora. Pero bueno, tengo otra. Carmen ha dicho que qué estrategias sirven para mostrar variedades de español con estudiantes anglófonos y francófonos. Bueno, ahí sobre todo una parte muy interesante también en este sentido, aparte de basarnos y de anclarnos en la lingüística contrastiva, yo creo que lo interesante es tratar
de presentar, por ejemplo, pues cuestiones similares en cuanto a vocabulario, en cuanto a estructuras lingüísticas, se me ocurre, ¿eh? O sea, y he visto también la consulta administrativa allí, si escríbeme al correo electrónico, ¿vale? Escríbeme y en ese caso cuéntame lo que necesites. Perfecto. Y, ¿Has encontrado la otra pregunta? Si no, sí. Yo lo he encontrado, si quieres Ah, la vale. digo. Sí. Venga. Dice, con estudiantes que estudian un idioma por primera vez y siendo adultos, me preguntan, ¿cómo lo memorizo? ¿Qué sugerencias me das para un nivel inicial y que aprenden bastante lento? Pero ¿cómo no te entendí o cómo memorizan, te refieres, ¿no? No, ellos son que los estudiantes buscan memorizar. Siempre le preguntan a la profesora, ¿cómo hago para memorizar? ¿Cómo lo memorizo? ¿Qué sugerencias? Ujú. Bueno, Entonces, ahí el problema que trae es que muchas veces, por eso os digo que una metodología no siempre es una solución perfecta, es que muchos vienen con una mochila de cómo ellos creen que se debe aprender un idioma. Entonces, claro, ponedme por caso, o sea, os pongo por caso, un estudiante de un país en el cual pues vienen con metodologías un poquito más clásicas, o sea, llámalo un chino, o sea, una persona del sureste asiático que hay, conozco también un poco esto, pues es muy difícil cambiarles de primeras esa manera de aprendizaje que ellos creen que es la mejor y la buena para ellos. Aquí yo lo que haría sería ir muy, 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 muy poquito a poco con el tema del lenguaje contextualizado, es decir, y aparte de muchos diálogos, de muchas estructuras extraídas de partes reales, y luego a partir de ahí ya podemos empezar a montar cuestiones pragmáticas, sociolingüísticas y lo que venga. Muy bien. Tenemos una pregunta más. Gabriel, es de Gladys, que bueno, ha participado varias veces en nuestro simposio y jornada. Gladys pregunta que qué metodología activa se utilizan en las actividades que se proponen en los libros de texto de Edinumen para mejorar la competencia intercultural. Vale, la competencia intercultural, en este caso, lo primero es tratar de establecer y seleccionar temas que dependiendo del rango etario del alumnado, pues apelen un poquito más a la realidad. Es decir, vamos a dar ese paso de trabajar las cuestiones culturales, interculturales de las fiestas o este tipo de cuestiones que no, que lo que presentaban era la cultura como algo folclórico, sino pues tratar también de integrarlas en el ámbito pragmático. Suelen funcionar muy bien reflexiones interculturales de, pues eso, cuestiones sociolingüísticas de qué hacer en una reunión. En mi país yo la iniciaría de esta manera, o una reunión social, aquello de dar la mano, dar dos besos, este tipo de cuestiones, ¿vale? Pero como tal, la metodología activa, como decía, era un paraguas genérico, entonces es un poco tratar eso, tratar de bajar a la realidad de la lengua contextualizada, es decir, de lo que se puede utilizar en el aula. Es un poco, no tanto enseñarles el hecho de, pues yo qué sé, las payas, la tomatina, estas cosas que estamos tan acostumbrados, sino intentar incorporárselas dentro de algo que tenga un objeto comunicativo. Muy bien. muy bien. Yo tengo una pregunta también, Gabriel. Adelante. Eh, sobre el corpus. ¿Mm? Sí, O sea, mi pregunta es, en un aula, ¿tú llevarías corpus o el corpus es para informar al profesor un poco para conocer las, ¿no? palabras con más frecuencia o... yo llevaría actividades, que ya las hay, actividades muy guiadas en las cuales tengan que hacer una pequeña búsqueda muy, 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 muy concreta en el corpus. Ok. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, me encuentro con un grupo de estudiantes que, por caso, que tiene problemas con artículos definidos e indefinidos, ¿vale? Pues vamos a buscar en el corpus
qué ejemplos nos pueden dar para pues, tratar, por ejemplo, de corregir algunos errores fosilizados, ¿vale? En ese sentido, o sea, yo lo que prepararía sería actividades concretas para deshacer entuertos, para deshacer cositas pequeñas que no les dejen avanzar. Esto a mí me ha funcionado con eso, con errores fosilizados. Mm, O sea, no vale. lanzarles a hazme una búsqueda de qué preposiciones. No, 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 pero es que es curioso porque normalmente en las clases de L no se usa mucho el corpus, así de que nada, es como porque una son. herramienta fantástica. En cambio, todo el mundo utiliza la inteligencia artificial. Y no Entonces, nos a tenemos que veces fiar es de una ella. cuestión de decir, igual es que tendríamos que plantearnos intentar crear actividades, pues como tú dices, muy guiaditas, a lo mejor de que empiecen desde buen principio a manejar corpus y luego ya, pues poco a poco, igual ellos ya se sienten más cómodos para usarlo solo. Pues, claro, que, mira, pues una cosa para estudiantes anglófonos, el sacrosanto tema del serie estar. Pues vamos a ver en el corpus con determinados usos, pues dónde nos centramos y tratar de, con esa actividad, con el objetivo de tratar de resolver esas pequeñas cositas que luego no les dejan avanzar, yo creo que ya sería un primer uso fenomenal. Gracias. Muy bien. Claro que Claudia dice eso, que es más difícil, por eso ahí nosotros somos los que tenemos que crear la actividad. Claro, dice, es más difícil usar el corpus que la IA que te da respuestas rápidas. Y más estos Claro, chicos en la actualidad, que lo que yo, por ejemplo, con estudiantes de, bueno, ya no sé qué letra tienen los de la generación de ahora, pero con los estudiantes en la actualidad, yo no se me ocurriría. oh, se ha congelado, ¿verdad? Para vosotros. Sí. Sí, espero que vuelva. Ejemplo, trabajar con un diccionario, claro, les pasa como con la IA. Sí. Gabriel, se te ha congelado un poco la imagen y el sonido. Y ahora también. A lo mejor una señal, Marta, de que tenemos que concluir. Que, Utiliza, y Bueno, ¿no? Que es que creo que ahora ha oh, regresado. Pero ahora Gabri- estás sin sonido, o sea, estás en modo mudo. estoy, estoy. Perfecto. Pues que eso, que lo que os decía es un poco eso, es que el diccionario es que no, yo no lo trabajaría con ellos porque se quedan con la primera acepción. Entonces es como la IA. ¿Por qué les sirve tanto? Porque les da la respuesta inmediata. Ahí estamos nosotros un poco para fomentar ese pensamiento crítico de vamos a no fiarnos de primeras de lo que te diga la IA. Claro. Pero, o sea, tú has usado Corpus, es que yo siempre pienso que igual es algo que les asusta un poco. Pero, Claro, entonces, por eso te preguntaba, ¿no? O sea, tú has tenido siempre buena lo respuesta que cuando pasa lo has... con actividades concretas, sí en algún momento sería bueno a lo mejor hacer esto, hacer una pequeña sesioncita con actividades y dinámicas, ¿vale? Para que no asustar en este sentido tanto de decir el corpus que suena como súper filológico y súper tal. Ujú. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Creo que ¿no? Hemos discutido bastantes cuestiones. Los participantes creo que estaban muy contentos, todos. No sé si has visto todas los aplausos Sí, 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 sí. y bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos y nos vemos pronto. Muchas Gracias. gracias, Gabriel. Chao. adiós.